de necesidad, hermano. Pero como hijos del Señor tenemos que estar siempre, hermanos, unidos, porque somos hermanos, somos la familia que Cristo ha escogido. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, vayamos a la palabra del Señor, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Marcos capítulo 5, cuando usted lo tenga me dice un amén. Gloria al Rey. Marcos 5, ¿lo tiene? Leemos la poderosa palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, vamos a leer una buena porción, pero pongamos mucha atención de cada versículo, porque de ahí vamos a hermanos, a meditar en solo el libro de Marcos. Vamos a andar meditando esta noche y vamos a poner mucha atención en cada versículo del capítulo 5. Dice el verso 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondiendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y de los cerdos. Verso 17, y dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Óigalo. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Puede tomar su lugar glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema por meditar en esta noche es de endemoniado a predicador. En este pasaje bíblico encontramos varias lecciones que serán de mucha bendición para nuestra vida. En el capítulo, en unos versículos más atrás, miramos cómo Jesús, hermanos,
tuvo una noche muy pesada junto a sus discípulos, porque dice, hermanos, de que mientras ellos cruzaban el mar de Galilea al destino donde ellos iban, que es la ciudad de Gadara, dice que se levantó una gran tormenta. Y los discípulos de Jesús se precipitaron, se desesperaron. Daban, hermanos, yo no sé, en su desesperación, tal vez sacaban el agua de aquella barca, queriendo, hermanos, calmar todo aquel acontecimiento. Pero Jesús dice que iba en la copa del barco. ¿Cuántos creen que Jesús va siempre delante de nosotros? Delante de nuestros problemas. Cuando la tormenta se levanta en nuestra vida, Jesús está a la copa del barco. Jesús está en nuestro barco, delante de nosotros, peleando todo lo que se acontece. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida con un propósito, siempre la tormenta se va a levantar. Siempre vendrá tormenta a nuestra vida queriendo impedir el propósito del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y venía de una noche muy agitada, pues había estado enfrentando con sus discípulos una gran tempestad. Y les demostró a sus discípulos, y nos demuestra a nosotros hoy en día, que el mar y el viento le obedecen, porque Él fue que hizo todo. Todo es todo. El viento, el mar, las aguas fueron hechas por nuestro gran Dios todopoderoso. ¿De qué vamos a temerle entonces? ¿De qué nosotros vamos a temerle? Si todo lo que miramos fue hecho por nuestro Dios todopoderoso. No hay problema que podrá en contra de nosotros, porque Jesús está en la copa de nuestro barquito. Dele palmas al Señor. Después de ese evento, después de ese acontecimiento de la tempestad que enfrentaron en el mar toda la noche, aún esos hombres, esos discípulos que iban junto a Jesús, tenían un corazón de incredulidad, porque dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Óigalo, estando caminando con Jesús, todavía se hacían la pregunta: ¿quién es este que el mar y los vientos le obedecen? Entonces, Él los llevó a demostrar que aún no solo el mar y el viento le obedecen. Él los llevó a que ellos fueran testigos de otro evento más, hermanos, más poderoso. Que ellos fueran testigos de quién es el que estaba con ellos. Nosotros hoy sabemos quién es Jesús. Jesús es el Dios mismo, el Dios verdadero, el único Dios. El único Dios. No son tres como muchos lo miran. No son tres como muchos lo creen. Yo solo creo en uno, que se llama Jesucristo, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo no creo en Padre, en Hijo, en Espíritu. Yo solo creo en uno solo, que es el Dios, que cuando resucitó dejó su Espíritu Santo en mí. Y dijo: yo no les dejaré solo. Enviaré para que esté con ustedes el Consolador, que es el mismo Espíritu, la misma presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban esa presencia de Dios? Entonces Jesús los llevó a que ellos fueran testigos de otro acontecimiento. La Biblia nos enseña que Jesús llegó a la región de los Gadarenos. Se dice que la ciudad de Gadara era una ciudad mayormente gentil, con un estilo de vida griego, con sus dioses griegos y sus culturas griegas. Era una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Pero Jesús llegó a esa ciudad
con un solo propósito, con un solo propósito. Es de entregarle al propósito a aquel hombre que estaba endemoniado. Así como Jesús llegó a nuestras vidas. Yo no sé en dónde Jesús llegó a su vida, en qué momento llegó Jesús a su vida, qué es lo que usted estaba pasando, pero Jesús llegó a su vida. Jesús llegó a su vida. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero cuando Jesús llega a nuestra vida, nos hace un cambio total. No es cualquiera que llega a nuestra vida, no es el presidente Donald Trump, no, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Es el que llega a la vida del hombre. Mucha gente hoy en día se alegra porque Donald Trump llega a la ciudad, se alegra porque el gobernador llega a la ciudad, pero hermanos, si le hablan de Jesucristo, ay, ¿para qué? Es un cuento. En mi vida no es un cuento. En mi vida es una realidad total, porque experimento cada día las grandezas de Jesús en mi vida. Ciertamente hay momentos difíciles que llegan a mi vida. Ciertamente hay momentos, hermanos, donde la carne se debilita, pero Jesús, el Espíritu que ha puesto en mí, es el que me toma de mi mano y me hace seguir adelante. Porque Jesús es el todo, el todopoderoso. Primera lección que nos da Jesús en este suceso. Esto no es una historia. Esto no es una historia. La Biblia, hermanos, es una realidad. Jesús es una realidad. Todo lo que está escrito aquí es realidad. Porque se cuentan muchas historias, pero la historia pudo haber sucedido o pudo no haber sucedido. Pero lo que está escrito aquí en este libro santo es la verdad. La Biblia es la verdad. Entonces Jesús llega donde otros no pueden llegar, para buscar y salvar a un pecador. Verso 1 y 2. Oiga lo que dice. Verso 1 y 2. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Qué amoroso es nuestro Señor, hermano. Que a pesar de que llega a una ciudad de gentiles, a una ciudad pagana, a una ciudad idólatra, se baja de la barca. Óigalo. Hermanos, se toma el atrevimiento de bajarse de la barca. Si se bajó de su trono, ¿cómo no se bajar de la barca? Se bajó de aquel trono donde era, hermanos, donde tenía todo, y lo sigue teniendo, porque es el Dios de ayer, de mañana, de siempre. Él no tiene tiempo de variación. Él no cumple años, porque Él no fue criado. Él nos creó a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Era una región pagana, idólatra, pero Jesús no se bajó de la barca para llegar a juzgar, a señalar o a condenar. Jesús llegó para liberar y salvar a un hombre perdido. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él llegó a nosotros. Nosotros no llegamos a Él. Yo siempre lo digo y lo sostengo. Yo no llegué a Jesús. Jesús llegó a mi vida a través de hombres que me predicaron. ¿Acaso yo en mi pecado, en mis andanzas, yo no tuve el valor de venir a la iglesia o mirar tantas iglesias por las calles y entrar a la iglesia? Yo no tuve el valor. Pero Jesús envió a hombres valientes y esforzados que me presentaron la verdad
y la verdad es Cristo Jesús. Bendito el nombre. Muchas de las veces nosotros, los seres humanos, a nosotros nos criticaron, nos juzgaron, nos señalaron, hasta nos condenaron. Pero nadie hizo nada por nosotros. Solo Cristo Jesús se acercó a nosotros. El versículo 2 nos da otra de las grandes enseñanzas. ¿Por qué Jesús? Donde Jesús, el Todopoderoso, el que descendió de su trono, descendió de la barca para salvar a aquel hombre que dice que su hogar eran sepulcros. ¿Qué es un sepulcro? ¿O qué es un cementerio? Es un lugar donde no hay vida, donde no hay nada. Aunque la gente vaya, rece, lleve lo que quiere llevar a aquella persona que ha fallecido. Pero la Biblia dice que el que muere nada sabe. No hay vida. Es un lugar donde se lleva el cuerpo, pero el cuerpo ya nada sabe. Este mundo en la actualidad es un lugar donde no hay vida, porque la persona que no ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, aún está muerto en sus delitos y pecados. El mundo hoy en día se encuentra muerto, como el cementerio, donde no hay vida, donde no hay nada. Muchos hoy en día viven en medio de ese cementerio, queriendo un cambio en sus vidas, queriendo un cambio total en sus vidas, como el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Pero muchas de las veces, y me incluyo yo en eso, porque cuando yo leía esto, Dios me hablaba a mi vida. Muchas de las veces nosotros los predicadores, habla Señor, agarramos una comunidad de predicar aquí en la iglesia, nos sentimos cómodos, ya no queremos descender de la barca. Queremos estar en la barca siempre para que los hombres que están en pecado vengan hacia nosotros. Pero Jesús nos ha encomendado algo importante a nosotros, los que predicamos la palabra. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, llevando el evangelio a toda criatura. Yo meditaba en esto, porque el domingo se nos ha convocado a llevar la palabra a una ciudad, a un evento, ya sea secular, mundano, pero las autoridades han abierto ese espacio para que nosotros, que somos nueva criatura, vayamos y presentemos a Cristo Jesús, el único Dios verdadero que el mundo hoy necesita. Se va a levantar tormenta. El diablo va a querer impedir que nosotros vayamos. Tal vez ya se levantó en su contra la tormenta. Pero resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. El Señor nos ha puesto, nos ha dado poder a todos nosotros. En las manos de Dios no habemos grandes ni pequeños. No habemos jerarquías
Todos somos iguales, porque fuimos comprados con la misma sangre de aquel Cordero que limpió nuestros pecados. No debemos sentirnos el importante, no. Todos somos iguales, porque una sola sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Dele honra y gloria al Señor. Se nos ha convocado y yo me alegro, porque yo he ido a esa feria. Hermanos, si son multitud de gentes que van allí, tal vez sí le van a recibir el tratado y luego se lo van a tirar en frente de usted, pero usted permanezca fiel, permanezca firme, porque vendrá recompensa de parte del Señor Dios Todopoderoso. Hoy la gente, muchos necesitan, pero muchos aborrecen, muchos aún llaman bueno a todo lo malo, y a todo lo malo lo llaman bueno. Eso es lo que se mira hoy en día. Entonces, este hombre vivía en medio de los sepulcros. Dice, su morada era los sepulcros. Vivía entre los muertos. Había dejado a su familia, había dejado todo para morar en donde no hay vida. Este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive siempre en los sepulcros donde no hay vida. Así está la sociedad hoy sin Dios. Pero donde mora Jesús hay vida, porque Él dijo que Él nos ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Yo no sé si usted se goza por eso. Nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Dice, nadie podía atarlo ni detenerlo, ni con cadenas. Satanás lo había dado una fuerza sobrenatural a este hombre, porque dice que ya no, cuando Jesús llegó y le preguntó su nombre, él no le dijo su nombre, que se llama Juan, Pedro, Felipe. Él dijo, me llamo Legión, porque eran muchos espíritus que habían poseído ese cuerpo. Y Legión dice que son más de 2,000. Imagínense cuántos demonios estaban en el cuerpo de ese hombre. Con razón, las cadenas le eran, hermanos, como un hilo pequeño. Lo ataban y no lo podían detener. Yo cuando, hermanos, en mi niñez, en la iglesia donde nosotros, hermanos, crecimos, fuimos testigos en nuestra niñez. Fuimos testigos de grandes milagros, de hombres que iban, hermanos, desnudos. Hermanos, reventaban lazos. Pero la iglesia se ponía en ayuno, oración y vigilia, y esos hombres salían restaurados. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Por eso el canto que dice, muchos lo cantan nuestros hermanos, que dice, el poder del cristiano está en la oración. Si le oras ferviente con toda tu mente. No me sé cómo dice el canto, pero por ahí va. Así dice, el poder del cristiano está en la oración. Si le oramos nosotros ferviente al Señor, venceremos pruebas, tentaciones. El cristiano no puede ser poseído porque está lavado con la sangre del Cordero, pero sí puede ser tentado. Llega la tentación a la vida del cristiano. Por los ojos, por los oídos, por todos los sentidos. En nosotros está el poder vencer al mal. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. Porque escuche lo que dice el verso. Vamos a ir avanzando. El verso 7.
Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Óigalo. Los demonios saben quién es Jesús, porque cuando Jesús se les acercó, ellos se arrodillaron ante Jesús y imploraban a Jesús. Muchos hoy tienen un conocimiento de Jesús. Tienen ese conocimiento que Jesús existe, pero no han creído con su corazón. Y estos demonios le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro por Dios, es decir, te lo ruego, te lo suplico. Suplicaron los demonios. Este hombre vivía hermanos, en su hogar eran los sepulcros. Muchos hoy en día viven al igual. Muchos jóvenes, hermanos, queriendo llamar la atención de los padres, tal vez haciéndose una cortada, queriendo llamar la atención de los padres. Pero si los padres no tienen el conocimiento de quién es Jesús, no va a haber un cambio en la vida de su casa, porque la palabra de Dios dice que aquel que cree en Jesús será salvo, no solo él, sino toda su casa. Todo es todo, desde el más grande hasta el más pequeño, porque cuando Jesús llega hace un cambio total en nuestras vidas. Ese es Jesús. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Miles y miles de personas no reconocen a Jesús, pero los demonios lo reconocen y saben quién es Él. Se postran ante Él, pero ya no pueden ser salvos. Es demasiado tarde. Muchas personas creen en Jesús, lo reconocen, pero no lo aceptan como su único suficiente Salvador. Más bien se optan por adorar y postrarse delante de María, un cuadro santo. Que Dios nos libre de todo eso. Que tenga misericordia de aquellas personas que lo hacen. Dicen que María intercede, santo. El único que intercede por nosotros se llama Jesús, el cual entregó su vida por nosotros. Personas muertas. Cuando Satanás y sus demonios se apoderan del hombre, el hombre se dejará de llamar como su verdadero nombre y se va a llamar borracho, se va a llamar adúltero, se va a llamar homosexual, se va a llamar todo tipo de pecado que exista. Cuando Satanás posee el cuerpo del hombre, el hombre se identifica de una manera diferente. Tristemente, eso es lo que estamos mirando hoy en día. Muchos jóvenes perdidos, confundidos. ¿Por qué? Porque están siendo poseídos por todo lo malo, por espíritus. Pero nosotros oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestras generaciones, que sea una generación que, hermanos, predique la palabra de Dios, que predique al mundo entero que Jesús vive y que sigue siendo un cambio, que Jesús vive. ¿Cuántos oran por nuestros jóvenes? Oramos por nuestros jóvenes, porque es triste. Somos testigos nosotros que trabajamos en las escuelas, en los colegios, mirando todo aquello malo, jovencitos de la mano, jovencitas de la mano. Y es triste mirar todo eso.
Es triste mirar todo aquel acontecimiento. ¿Por qué? Porque el mundo está muerto, no hay vida. Y nosotros somos luz en medio de este mundo. Bendito sea Dios, porque hay muchos hermanos que aún todavía predican la palabra del Señor allá afuera y atraen almas para el Señor. Dios bendiga la vida de esos hombres valientes y esforzados, porque tendrán recompensa. Dice la palabra que el que gana alma es sabio. Entonces, si nosotros ganamos almas, sabiduría llega a nuestra vida. Pero es cuestión de hacerlo. Bendito el nombre de Jesús. Juan 8, verso 34. Vamos rápidamente y vamos a ir ya enfocándonos para la oración. Juan 8, verso 34. Dice la palabra, Jesús le respondió. Vamos a leerlo desde el 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. De manera que el hombre que peca, esclavo es del pecado. Si no reconoce lo que está haciendo delante de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros permanecemos en la verdad. Porque la verdad es Jesús. Quiero terminar con el verso 18 y 20. De ahí donde estábamos, Marcos 18 y 20. 18 al 20. Y al entrar en la barca, eso es cuando Jesús ya había liberado a aquel hombre de aquella legión de demonios. Y Jesús ya se fue porque dice que la gente se empezó a amedrentar, se empezó, hermanos, a hacer un alboroto por lo que habían visto. En vez de, hermanos, de alegrarse, en vez de recibir lo que Jesús había hecho, se asustaron. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice que Jesús se metió con todos aquellos que ellos estaban, hermanos, buscando su sustento diario, vendiendo aquellos marranos. Pero para los judíos, hermanos, el criar marranos era un delito, un pecado, porque eran inmundos. Entonces Jesús le dio permiso a los demonios que se fueran a los marranos porque eran inmundos. Y entonces aquella gente se alborotó, hermanos, haciendo, hermanos, yo no sé, un alboroto total. Tal vez le decían de cosas a Jesús. Entonces Jesús se regresó a la barca y dice el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Oigan lo que dice, el 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis dice que era, hermanos, un lugar de 10 ciudades. Entonces este hombre, un día antes, estaba lleno de muchos demonios. Pero un día después, estaba lleno de un solo espíritu. El diablo puede meter muchos demonios en el cuerpo del hombre, pero Jesús,
Cuando quiere hacer un cambio en la vida del hombre, basta con solo el Espíritu Santo de Dios, el cual transforma, cambia. Un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y dice, y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A 10 ciudades le predicó este hombre, que un día estaba poseído por espíritus, por, hermanos, legiones de espíritus. Pero un día después empezó a predicarle a aquellas 10 ciudades de quién vino el cambio en su vida. Porque todas aquellas ciudades eran testigos de cómo aquel hombre sin ropa, desnudo, vivía en medio del sepulcro. ¿Cuántos de nosotros éramos vergüenza para el mundo? Donde, hermanos, nos quedábamos tal vez tirados, dormidos por la borrachera. Pero Jesús llegó a nuestras vidas y hoy esa gente ha sido testigo del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso de nosotros depende de poner por obra las convocaciones que se nos hacen para ganar almas para Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Ponga sobre sus pies. Vamos a orar, dele palmas al Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya.